Muy buenas, hoy os voy a enseñar la modificación que hice en esta multiherramienta, que es la Swiss Plus Tech 11 en 1 y que ya comenté en el vídeo de presentación de la herramienta que iba a cambiar los usos interiores de lado, de tal manera que iba a intercambiar los usos que poseían seguro por los que no lo tenían de lado, de tal manera que así podía conseguir bloqueo donde lo necesitaba y quitarlo de donde no necesitaba. Cuando viene la multiherramienta, digamos que de la fábrica, viene configurada así, con un portapuntas de 1/4 de pulgada, en este lado que no posee bloqueo para esos usos, y en este lado, en el lado de las hojas, tiene pues unas tijeras, un gancho cortamateriales con un destornillador plano, un ablatas como escala pelacables y una navaja y una sierra para madera que poseen todos bloqueo. Pero a mí me daba bastante pena que el adaptador de puntas de 1/4 de pulgada no tuviese bloqueo. Y por otro lado, este adaptador de 1/4 de pulgada no está presente en su hermana mayor, en la 17 en 1, que es esta de aquí, que trae de serie estos usos en donde debería estar el portapuntas, que están bien, porque son dos destornilladores Phillips que se combinan en uno y un destornillador plano ancho. Ese destornillador Phillips, a nada que lo retoques un poco, como hice yo, te permite colocar un adaptador ganzo como este, a ver si os lo puedo enseñar, que tiene una entrada cuadrada y la otra es de 1/4 de pulgada hexagonal, de tal manera que te permite luego utilizar cualquier punta estándar de 1/4 de pulgada hexagonal, ampliando muchísimo el rango de trabajo de la herramienta. Pero claro, el adaptador de 1/4 de pulgada hexagonal es muy jugoso porque te permite montarlo directamente sin llevar el adaptador suelto y teniéndolo que montar, de tal manera que lo que hice fue canibalizar esta pieza, la 11 en 1, para construir una 17 en 1 un poco más a mi gusto, que es esta de aquí, en la que le he canibalizado este separador con el agujero parafiador, por si acaso necesito utilizar esta multiherramienta junto con mi arnés para tener un punto del que fijar la multiherramienta al arnés para que no se tenga posibilidad de caerse. Le quité también el clip porque esta es de las primeras 17 en 1 que se comercializaban sin clip. Ahora ya vienen la gran mayoría de ellas con clip y no hace falta añadírselo, pero esta no lo poseía. Y también le he colocado el adaptador de 1/4 de pulgada hexagonal, que lo tenemos aquí. De tal manera que ahora puedo utilizar directamente puntas o esta misma, invirtiéndola para poder trabajar con puntas estándar de 1/4 de pulgada sin adaptador ninguno. Si es cierto que yo siempre llevo un alargador de 1/4 de pulgada magnético habitualmente porque trabajo mucho con atornilladores eléctricos y me facilita muchísimo la vida a la hora de cambiar las puntas y llegar a sitios y de hecho agacharme menos cuando estoy montando, por ejemplo, tableros en el suelo. De esa manera, pues bueno, me facilita bastante la asistencia el llevar ese alargador y es compatible con esto, de tal manera que encaja y me alarga más, me extiende ese mango para poder trabajar más cómodamente con él. Es algo práctico que siempre llevo encima, no siempre llevo un adaptador ganzo, a no ser que lleve una multiherramienta compatible con él, y de esa manera pues tengo, digamos que todo a mano y todo compatible. Como veis, este es el que he cambiado de sitio, que procede de la 11 en 1 y bloquea perfectamente, queda bien alineado y permite un acople compatible al 100%. Pero no ha sido tan fácil el cambiar de lado los usos de la Swiss Plus Tech 11 en 1, porque este portapuntas sí que se puede sustituir tranquilamente por estos usos o simplemente pues por lo que decíamos poner ahí. Podemos cambiar todos los usos que posee aquí a este lado, pero luego resulta que cuando intentas hacer el cambio inverso no te va a funcionar, porque en la tecla de seguro se encajan bien, pero en donde va el muelle no. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo. Hay que coger y hay que trabajar en esta sección de los usos que quieres montar en el lado que no posee seguro. Esta es la tecla de seguro y este es el que no lo posee. De tal manera que aquí tenemos que colocar estas piezas que tienen más ancho de material en esta sección, es decir, desde donde va el tornillo hacia el exterior, y hay que quitarle material. ¿Cómo lo he hecho yo? Pues bueno, usando algo que muchos de vosotros tendréis en casa, con una Dremel y con este disco he ido quitando material. He desmontado previamente los usos de la multiherramienta porque quería canibalizarla, pero podría llegar a hacerse incluso sin desmontarla, aunque no os garantizo que funcione porque yo lo he desmontado para hacerlo. Para desmontar la multiherramienta, ¿qué es lo que necesitáis? Bueno, pues para empezar necesitáis calentar los tornillos. ¿Y por qué digo esto? Porque llevan fijatornillos y van a estar muy duros en caso de que queráis desmontarlo. La punta que vais a necesitar, o mejor dicho, puntas, es una Torx del número 9, como esta, que es la que os va a encajar perfectamente en ese tornillo. ¿Qué es lo que hago yo para facilitarme el desmontar este tipo de multiherramientas? Bueno, pues cojo un tornillo de banco pequeñito como este, monto una punta Torx del tamaño adecuado y lo que hago es
apoyar la multiherramienta, encajarla ahí, pongo una mano en la multiherramienta y con la otra mano ya puedo acceder directamente al tornillo y hacer bastante fuerza, porque no tengo que estar pendiente de alinear dos destornilladores y hacer fuerza. Pues eso es muy incómodo. De esa manera, con un tornillo de banco puedo apoyar la multiherramienta encima de la cabeza que está en la base y puedo hacer fuerza tranquilamente. Pero antes de hacer fuerza y de intentar soltarlo, os recomiendo que calentéis un poco ese eje. Yo tengo aquí, por ejemplo, en casa, esta pistola de calor que es muy pequeñita. En el taller tengo una más grande, con más potencia, de 2000 vatios, y esta es de 300 vatios. Es pequeñita, pero es suficiente para calentar ese eje hasta el punto de que puedas manipular ese tornillo con más facilidad. Y eso pasa en todas tienen fijatornillos. O por lo menos la gran mayoría, que es algo que se agradece, porque hasta hace muy poco tiempo las multiherramientas chinas no poseían fijatornillos en los ejes y eso daba lugar a constantes reaprietes. Sí es cierto que esta multiherramienta, la 11 en 1, hay mucha gente que se ha quejado de que le llega extremadamente dura y que luego no puede abrir la hoja con facilidad porque los ejes están muy duros. Bueno, pues una forma de que lo solucionéis es calentar ese eje, colocarlo como lo hago yo y aflojar un poco ese eje para que podáis moverlo con más facilidad. En caso de que aún así no os vaya bien, que puede pasar, pues os tocará seguramente hacer alguna pequeña modificación en el grosor del eje, porque sí que conozco a otra persona, Jesús, un compañero de un grupo de WhatsApp, que descubrió que su eje, en la sección en la que apoya, o rota, mejor dicho, la hoja, era ligeramente más grueso que en el resto y dificultaba mucho el movimiento. Pues bueno, lo que hizo fue lijar esa sección del eje y ya está. Pero es algo que no debería ser así, debería venir perfecto, pero que no es el caso. Y de esa manera, pues yo he conseguido el tener todos esos usos funcionando, y de hecho quiero que veáis cómo suena el muelle cuando lo llevo hasta atrás. Puedes customizar comiendo más o menos material en el talón de la herramienta para que el sonido del muelle sea tan satisfactorio como ese y que quede muy bien fijado, con más retención de lo que tenía antes, y luego lo puedas liberar más o menos bien. Ya veis que simplemente apoyando el dedo y haciendo fuerza se cierra, y tengo pues todos los usos cambiados de lado y poseo ese trío de destornilladores, dos Phillips y uno ancho plano, que me permite hacer palanca también, y que de hecho también va a ser compatible con el adaptador ganzo de 1/4 de pulgada. De esa manera me puedo configurar una herramienta para poder llevar en combinación con otras en una fundita, para complementarme un poco los usos que voy a llevar o las herramientas que voy a llevar en el interior. Es para lo que he configurado esta herramienta. Seguramente si la vas a querer preparar para llevarla en el bolsillo a diario, te interese conservar el clip y te interese conservar ese separador con agujero para fiador. Pero yo he preferido preparar de esa manera esta herramienta, esta 17 en 1, para mejorarla, optimizarla, para adecuarla más a mis preferencias personales. Según viene de serie, no es una mala multiherramienta, mucho menos al precio al que nos la vamos a encontrar, pero sí es cierto que con estas pequeñas mejoras, que en este caso la del clip viene de serie, el agujero para cordón fiador y sobre todo el adaptador de 1/4 de pulgada directo, pues me ha quedado una multiherramienta mucho más adecuada a mis preferencias personales. Y sigo teniendo esta, hecha con las piezas sobrantes, como digo yo, para poder complementar, en este caso, pues un Knipex Cobra y alguna serie de herramientas más para poder trabajar cómodamente con ello también. Un juego de puntas, un adaptador, y de esa manera llevar kits de herramientas completos, a pesar de que esta multiherramienta no posee alicate, pero evidentemente aporta un alicate mucho mejor a esa funda. Sin más, espero que os haya resultado de interés. El tema de desmontar la multiherramienta, que os quede claro que seguramente vayáis a tener que usar la pistola de aire caliente. El número del tamaño de punta es importante, porque habrá gente que igual intenta encajar un número 8 y pasa el tornillo, o intenta encajar un número 10 y tampoco le trabaja bien. Bueno, pues es un número 9. No es una punta demasiado extraña, en casi todos los kits de puntas de precisión suele haber una tos del número 9, pero bueno, que sepáis que ese es el tamaño y que pues si le calentáis previamente ese eje va a salir muchísimo más fácil. No es algo que sea imposible de hacer, ni mucho menos, pero os va a requerir trabajar con una Dremel el talón de esos usos. Simplemente pues para trabajar en el perfil que poseen en esta sección de aquí y poder quitarle material y que gire adecuadamente y que retenga adecuadamente en el muelle, como
hacen estos usos. Voy a enseñaros un poco cómo queda la pieza y abrirla completa para que veáis, pues bueno, sin más, cómo han quedado configurados y cómo han quedado cambiados de lado respecto a cómo se planteaban en la propia herramienta. Aquí veis que aquí está la hoja de sierra y que simplemente, pues bueno, es cambiarlos de lado. Podría tener, si no hubiese canibalizado piezas, aquí el adaptador de 1/4 de pulgada y en este lado pues tener lo que veis aquí. Me queda pendiente modificar este abrelatas, que no voy a usar para nada, y convertirlo en un punzón, pero por lo demás ha quedado bastante más adecuada a mis preferencias. Sigues teniendo que plegar previamente la tijera para poder meter luego el resto de los usos, porque quedan unos encima de los otros, pero por lo demás es algo que ya sabía que me iba a pasar. Ha quedado bastante bien. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.